Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Otra vez estamos aquí en la cocina de Carlos, donde la familia se abraza y comparte con humildad la palabra de Dios. Tengo una pregunta para ustedes, o quizás dos preguntas. Y esta es la pregunta de esta noche. ¿Alguna vez has sentido que has luchado y ya no puedes más? Que la carga de la vida es tan pesada que parece una montaña sobre tus hombros y que piensas que nunca más vas a lograr lo que querías lograr. Te preguntas, como yo me he preguntado muchas veces, ¿dónde está Dios en el medio de todo esto? Un diagnóstico de cáncer, un negocio que trabajamos toda la vida y mañana se quiebra, una madre con esperanza que espera un baby y se le muere en el vientre, un divorcio que nos deja totalmente devastados, una madre que ve a su hijo cruzando la calle y un hombre borracho lo mata con su auto. Todas esas tragedias, hermanos y hermanas, significa perder algo o todo. Hermano y hermana, si alguna vez has sentido alguna de estas cosas, no estás sola, no estás solo. Y déjame decirle que yo he pasado mucho sufrimiento en esta vida. Y el saber que yo no estaba solo fue un gran bálsamo y una ayuda muy linda para mi corazón. Y quiero que hoy tú sepas conscientemente que no estás sola y que no estás solo. Y si no hay seres humanos alrededor tuyo, por lo menos Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo están a tu lado y dentro de tu corazón. El apóstol Pablo sabía lo que era sufrir, lo que era perderlo todo. Y también pasó por circunstancias, tribulaciones, pruebas y sufrimientos horribles. Y Pablo, que fue un gigante de la fe, el hombre que tuvo el segundo ministerio más importante del cristianismo después del de Jesucristo, fue humilde, fue honesto, y cuando estuvo en una crisis tremenda, hizo una confesión humilde y honesta, como el más pequeño de los pequeños. En 2 de Corintios 1:8. Y escucha este verso y piensa si quizás no podríamos aplicarlo a algo que nos ha pasado, nos pasa o nos va a pasar en el futuro. Dice, fuimos abrumados sobremanera. Más allá fuimos abrumados de nuestras propias fuerzas humanas. De tal modo fue todo que aún, escuchen bien, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está en 2 de Corintios 1:8. Quiere decir que Pablo, el gigante de la fe, llegó un momento que confesó que toda su fuerza no eran suficiente y ya no tenía esperanza de que podría vivir y que la muerte lo estaba esperando. Pablo no disimuló su dolor, al contrario, con quizás lágrimas en sus ojos, él confesó algo horrible, el estar cara a cara con la muerte. Habla como un ser humano frágil, como tú y yo tenemos que ser. Nosotros no somos superhombres, supermujeres, somos simples hormiguitas que andamos populando por esta tierra y tenemos que ser humildes porque somos frágiles. Está al borde de la muerte y sin embargo conserva la humildad y la sinceridad. Y no solo eso, sino que al dolor le hace frente y lo aguanta, porque lo había perdido todo prácticamente, pero sabía que en el fondo no todo lo había perdido porque Dios Jesucristo y el Espíritu Santo estaban con él.
Y sin embargo, en medio de esa desesperación, angustia y tribulación, aprendió una verdad que transformó su fe, como tú y yo tendríamos que aprenderlo. Por fuego, aprendió que Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Vamos a decirlo de vuelta. Por fuego, por huracanes, por espinas, por piedras que nos tiran. Vamos a aprender de todas esas cosas malas, que Dios nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. Ahora, ¿cuál es el propósito del quebranto? De que nos quiebren, como Dios hace con nosotros en diferentes ocasiones. Y la respuesta sencilla es confiar en Dios. Cuando nosotros estamos en el medio de las tribulaciones, del dolor, de las pruebas, de los conflictos, cara a cara con la muerte, ¿qué es la solución? Confiar en Dios. En 2 Corintios 1:9 dice algo, para que no confiásemos en nuestros propios esfuerzos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestro propio intelecto, en nuestros propios músculos, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio orgullo y arrogancia muchas veces, sino que tengamos confianza solamente en Dios, en un Dios que resucita muertos. Resucitó a Lázaro, pero quizás una de las resurrecciones más impresionantes fue cuando Ezequiel se encontró con los huesos en el desierto y resucitó huesos, ya no eran seres humanos, huesos que estaban secos. Le dio carne, le dio un aliento de vida y salieron caminando. Y por último resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú vas a dudar de ese Dios cuando ese Dios está contigo? ¿Qué te dijo Dios en la Biblia? Dios te dijo, si Dios está conmigo, ¿quién en contra mío? Y si yo he perdido todo y Dios está conmigo, nadie podrá estar en contra mío, ni el diablo, ni aquellos que me quieren ver caídos o muertos, porque Dios está conmigo. Y aunque todo lo haya perdido, nunca voy a perder a Dios. Dios permitió que Pablo llegara al límite. Lo mismo que puede hacer contigo o conmigo. ¿Para qué? Para enseñarnos a dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros propios esfuerzos, en nuestros músculos e intelectos, como le dije antes, y que aprendamos a depender totalmente de Él. Y esa es la razón de la mayoría de los sufrimientos. A veces nuestras crisis son el escenario donde Dios demuestra su poder. Acuérdense de aquella frase, mi gracia es suficiente y en tus debilidades yo seré tu fuerza. Cuando tú crees que ya no queda nada, que lo has perdido todo, ahí recién comienza Dios a formar una nueva criatura, a poner una nueva canción en tu corazón y a levantarte de las cenizas como el ave fénix y llevarte a la gloria que tú ni siquiera sabías que existía. Pablo, siendo un gigante de la fe y un preferido de Dios, le pidió que tenía una espina en la carne que lo estaba torturando. Y Dios, ¿qué le dijo? Pablo, lo siento mucho, pero mi gracia
es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú seas débil, yo seré la fuerza que te lleve adelante. Y así tú vas a depender de mí y no de ti mismo. Y cuando todo lo pierdamos, nos va a decir exactamente lo mismo. Por más que nosotros estemos alborotados, por más que nosotros estemos enojados, por más que nosotros estemos llorando, Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, mi gracia es suficiente, porque en tu debilidad yo voy a ser tu fuerza y yo voy a hacer de ti una nueva criatura y te voy a llenar de gloria y te voy a exaltar cuando más frágil sea tu corazón. Dios funciona en 3 dimensiones y nosotros en 2. Y ahí viene la razón por la cual cuando perdemos todo, nosotros nos enloquecemos, nos torturamos, lloramos, padecemos, sentimos dolores, porque nosotros podemos ver en 2 dimensiones solamente el pasado y el presente. Y lo que pasó nos dolió y lo que estamos viviendo en el presente nos aterroriza. Pero nosotros no podemos ver el futuro. Pero Dios sí. Dios trabaja en 3 dimensiones. El pasado, el presente y el futuro. Y entonces Él ve que lo perdimos todo. Pero Él se ríe. Porque sabe que lo que viene, como le pasó a Job, va a ser mejor de lo pasado. Job lo perdió todo, todo, todo. Y cuando Dios se dobló ante Dios y reconoció que Dios era más poderoso que él y era omnisciente, omnipresente y omnipotente, entonces Dios le dio el doble de lo que había perdido. Y a ti, y a ti, y a ti. Por más doloroso que sea lo que hayas perdido y soy sensible ante eso, Dios te dará 2 veces lo que tú perdiste, pero tienes que ser fiel, depender y ser obediente de Dios. En 2 de Corintios 1:10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Ahí está la manifestación de las 3 dimensiones de Dios. Nos libró, nos libra y nos librará. Y eso no lo podemos decir nosotros. Nosotros podemos decir quizás me libré, me estoy librando, pero no podemos decir me libraré, porque no tenemos idea lo que viene mañana. Pero Dios sí. Por eso Dios te dice que confíes en Él. Él ya tiene la varita mágica para mañana. No te preocupes por mañana, yo escribí un día, porque Dios ya está en mañana. Todo lo que perdiste, Él lo sabe. No te preocupes. Y ya está preparando el doble para ti. Pablo recuerda que Dios ya lo había librado anteriormente. Y esto es una invitación a que tú y yo miremos el pasado, no de una forma negativa, sino para recordar cuántas veces hemos estado al borde del colapso, al borde de la muerte, al borde del precipicio, y Dios nos ha salvado, nos ha protegido y nos ha sanado. Dios lo estaba sosteniendo a Pablo en ese momento y lo seguiría haciendo hasta la muerte, como también lo hará contigo y conmigo. Dios no cambia y esto es algo maravilloso.
Pasará la tierra, pasarán los cielos, dice la Biblia, pero la palabra de Dios nunca, nunca cambiará. Y el corazón, la gracia, el amor de Dios nunca cambiará. Su fidelidad, contrariamente a lo que llamamos fidelidad humana, es continua, eterna y segura. Y siempre recuerda, más grande es aquel que vive en mí que aquel que está en el mundo. Y te pido fervientemente que recuerdes este verso de memoria, porque en cualquier momento se te va a aparecer Satanás o alguno de los diablitos de él. Y el verso que tú tienes para defenderte inmediatamente es este: más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. En el Salmo 34:19, hermanos y hermanas, dice algo muy bonito. Muchas serán las aflicciones del justo, y el justo eres tú, tú, tú y tú. Ustedes son justos. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Fíjate qué promesa más maravillosa. Todos nosotros vamos a tener aflicciones, ya nos dijo Jesucristo. Y van a ser muchas, no pocas. No nos dan la esperanza de porque te llamas así o asá, o tenés dinero, no tenés dinero, o sos lindo, sos feo, sos alto, sos bajo. No, a todo el mundo le va a llegar aflicciones y muchas. Pero recuerda lo que Dios te está prometiendo y Dios no es mentiroso. De todas ellas, Dios te va a librar. No te va a evitar el dolor. No. Voy a ser sincero. Vas a tener que derramar algunas lágrimas durante ese camino de tribulaciones. Pero sí que al final del camino va a haber alegría y te va a librar de todo problema, de toda muerte, de todo fracaso. Y vas a recuperar todo aquello que perdiste. Recordemos de la fuerza cuando una comunidad se une en oración. No es que estoy cambiando el tema, sino que estoy recordando y haciendo énfasis en lo que la iglesia del primer siglo consideraba la espina dorsal de la iglesia, y es el deseo de Dios, Jesucristo y Pablo, el que nos unamos en comunidades. Sí que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo nos van a sacar de todas las pérdidas que tuvimos y nos van a multiplicar las cosas que hemos perdido. Pero también ellos quieren que recordemos algo, que los hermanos y las hermanas que realmente tienen a Jesucristo en el corazón, o el corazón de todos ellos paralelo al corazón de Jesucristo, forman una comunidad con una fuerza impresionante cuando se unen en oración. En 2 Corintios 1:11 dice: cooperando también vosotros a favor de vuestros problemas con la oración. Y aquí es donde Dios lógicamente va a ser el Salvador final, pero las palabras, las oraciones sinceras que nacen del corazón de un cristiano, una cristiana pura, tienen poder, tienen fuerza, y Dios se alegra de que estemos unidos en una comunidad. No luchamos solos, hermanos. Somos diferentes, pero somos uno bajo las alas de Dios. Yo les voy a dar un simple testimonio acerca de esto. Estaba yo en un hospital, me habían diagnosticado con inflamación en el páncreas.
Y un doctor que realmente se ve que no tenía una gota de corazón, vino a decirme a las 11 de la noche, justo antes de dormir, que yo tenía un cáncer. ¿Se imagina a las 11 de la noche un doctor entrando y diciendo que tengo cáncer? ¿Cuál habrá sido el, el susto? Al próximo día me sometieron a un examen nuclear, que es un examen realmente profundísimo. Y el resultado fue que yo no tenía absolutamente nada, o que si había tenido algo había desaparecido. Los doctores, que eran bastantes, no lo podían creer y yo tampoco lo podía creer. Y quizás nadie sabía o tenía idea de lo que había pasado. Pero más tarde yo me enteré de lo que había pasado. Había un hermano en la iglesia mía que sintió en su corazón y en su espíritu que tenía que orar por mí a las 10 de la noche. Yo realmente no tengo idea cómo el espíritu le habló, pero él sintió esa necesidad de orar por mí a las 10 de la noche. Y entonces llamó a otros hermanos que estaban en una reunión. Y todos juntos se pusieron a orar por mí a las 10 de la noche de ese día. Y entonces las oraciones de esos hermanos, Dios las escuchó. Y esas oraciones llegaron a tocar mi cuerpo. Entonces, lo que sucedió fue muy sencillo. Las oraciones de mis hermanos, las oraciones de la comunidad de mi iglesia, fueron las que tocaron quizás el corazón de Dios, que derramó su gracia y su compasión sobre mí y hizo que desapareciera el cáncer. Hermanos y hermanas, la oración de la comunidad tiene fuerza. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo van a estar contigo, y cuando lo pierdas todo, ellos no te van a dejar un solo segundo. Pero si hay una comunidad orando por ti, será doble satisfacción. Conclusión, hermanos y hermanas. Este pasaje, hermano, es auténticamente una invitación. ¿Saben cuál es esa invitación? Esa es una invitación para confiar en Dios. Hoy yo te voy a preguntar, ¿en quién estás confiando tú? ¿En ti, en tu propia fuerza, tus esfuerzos, tus conexiones? ¿O en un Dios que resucita muertos, como lo hizo como los huesos de Ezequiel? Si estás atravesando una tormenta que más que una tormenta parece un huracán gigante, recuerda que Dios no siempre evita el fuego, pero siempre camina contigo dentro de él. La historia más linda para acordarnos de esto es la historia de Daniel, cuando el rey los metió dentro de un horno terriblemente caliente, lleno de fuego. Y cuando abrieron la puerta no habían 3, que eran los que habían puesto, sino habían 4. Y ninguno de ellos tenía ni siquiera una chispita de fuego. En su ropa estaban totalmente limpios y sanos. Y el cuarto era Dios, que estaba con ellos dentro de un horno de fuego. Y lo que dice en Isaías es verdad: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y cuando lo hayas perdido todo, es como pasar por un fuego horrible. Pero cuando pases por ese fuego, recuerda que no te quemarás. Y lo que perdiste, Dios te lo va a devolver 2 veces. Y a pesar de tu dolor, comienza a dar gracias a Dios, porque tu problema y lo que tú deseas o lo que tú pediste ya
se ha materializado. Te voy a explicar algo para terminar. Hay dos cositas que nosotros los cristianos usamos, la esperanza y la fe. La esperanza está en Romanos 8:25. Y en Romanos 8:25 nos dice que la esperanza al final del punto y cabo es que nosotros con paciencia aguardamos. Entonces quiere decir que la esperanza nos lleva a esperar, ya sea con paciencia, ¿no? Pero esperar. Es decir, Dios mío, tengo una pierna inflamada y yo tengo la esperanza de que tú me vas a sanar la pierna, por lo tanto voy a esperar que me cures la pierna. Pero la fe, de acuerdo a Hebreos 11:1, dice que es la certeza de lo que se espera. La certeza quiere decir cierto, y cierto quiere decir que es algo materializado, que ya está hecho. Entonces, cuando yo oro con fe, lo que pido ya está hecho, ya Dios me lo dio. Cuando alguien te da un regalo, un obsequio, y tú lo tomas en tus manos porque está hecho, ¿qué es lo que tú dices? Gracias por el regalo, porque ya está hecho. De la misma forma, las ondas secretas de Dios trabajan así. Cuando tú le dices, este dolor no lo aguanto más en la pierna, Padre mío, pero por fe sé que ya tú me lo curaste, aunque se te caigan las lágrimas por las mejillas, tú sigues diciendo gracias porque ya me sanaste, gracias porque ya me sanaste. Tú lo recibes como hecho y hecho estará. Hermanos y hermanas, muchas gracias por haberme escuchado estas humildes palabras. Espero que un poquitito de lo que hablé les pueda haber servido para algo. Si ustedes van a mirar este mensaje en un video del canal que tenemos en YouTube, le pido que abajo hay un cartelito que dice suscríbanse, que le hagan clic y que suscriban para que podamos aumentar la cantidad de almas que vienen a Jesucristo. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Amén.